No multipliquéis las palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esa hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, que es suficiente para perdón de pecados, que es suficiente para vida eterna. Mi Señor, gracias porque estando ciegos, Señor, tú nos diste luz. Gracias porque nos has dado la más grandiosa oportunidad de las personas de amarte, de conocerte, de seguirte, de experimentar desde ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no postrarnos delante de ti, Señor? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos? ¿Cómo no adorarte, Señor? Si desde que tú has tocado nuestro corazón supimos lo que significa realmente vivir. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. ¿Los niños? ¿Ahora sí hay niños? Sí. Mis hermanos, pues estamos estudiando este hermosísimo libro de Santiago, y este mensaje se llama Reconociendo a Dios con nuestra vida. Así se llama, reconociendo a Dios con nuestra vida. Y vamos a Santiago capítulo 4 versículo 13. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, mira cómo empieza la palabra de Dios. Hasta terminar el capítulo es el mismo tema. ¿Cómo se llama el mensaje? Reconociendo a Dios con nuestra vida. Y mira cómo empieza este fragmento, este texto. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto lo vimos el domingo, y si tú te acuerdas, vimos un poco del rey David y la importancia de David dentro del plan de Dios. Imagínate nada más, Dios le prometió que su trono sería eterno por medio de un descendiente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vimos cómo el mismo rey David, al que se lo prometió el reino eterno, el de tal importancia, cada que dejaba a Dios fuera de sus planes, ¿sí te acuerdas?
se equivocó. Y no solamente se equivocó, sino pagó las consecuencias de no hacer lo correcto. Y yo les decía el domingo, si el rey David, cada que se apartaba de Dios, pagaba las consecuencias, y yo les decía, ¿no las pagaremos nosotros? Claro. Si el rey David, cada que hacía lo que quería sin Dios, ¿no pagaba las consecuencias? Claro que sí. ¿Y qué consecuencias? Y hubo muchas cosas que no pudimos ver. Entonces, si nosotros nos equivocamos, si nosotros hacemos lo que queremos, seguimos viviendo bajo nuestros deseos, no te quepa duda, mi querido hermano, vamos a pagar las consecuencias. Y vimos también, una vez que llegamos al Evangelio, nunca más las cosas son a nuestra manera, y si las hacemos a nuestra manera, pagamos las consecuencias. Incluso vimos cómo la misma obra de Dios, ¿te acuerdas que David quería simplemente cambiar el arca de la alianza? ¿Y qué le dijo Dios? Lo vas a hacer bajo mis parámetros, no bajo los tuyos. Cuando quiso hacerle casa a Jehová, dice, ¿y tú quién eres para hacerme casa? La misma obra de Dios, mi querido hermano, la misma obra de Dios se hace a la manera de Dios. De ninguna manera es cuando queremos o a nuestro modo, de ninguna manera. La iglesia Jesús la compró, dice en Hechos 20, Jesús la compró con su sangre. Y las cosas en la iglesia de Dios, pues son a la manera de Dios. Claro, si la iglesia es de Dios. Porque si no es de Dios, pues ahí ya se hace lo que sea. Lo que sea. Entonces mira, aquí en este capítulo 4, versículo 13, el Espíritu Santo nos habla de cristianos que viven la vida como si fueran dueños de su destino. Es lo que estamos viendo aquí. Cristianos que viven como quieren. Y tú te has de preguntar, pues ¿cuál es el problema con eso? ¿Es malo planificar el futuro? Pues no es que sea malo planificar el futuro. Es más, todos lo hacemos. ¿A poco no? De alguna manera, pues todos lo planificamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nos preocupamos más por el cuerpo, por las necesidades, que por el espíritu. El problema es cuando nos estamos preocupando más por las cosas materiales que por la vida espiritual. El problema es ese, cuando tenemos puesta nuestra mirada en lo que brilla y no en las cosas de arriba. Ese es el problema. ¿Sí me entiendes? Y yo obviamente, por lo mismo, dedicamos más tiempo al trabajo, para hacer dinero, para tener mejores cosas, y pasamos poco tiempo o le damos poco tiempo a Dios. Y no te quepa duda, ¿se pagan las consecuencias? Sí, mi hermano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice la Escritura en 1 de Timoteo, se extraviaron de la fe. Es decir, ya estaban en la fe, pero se extraviaron por poner su mirada en lo que brilla, en las cosas que ofrece este mundo. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Me pones la diapositiva 1, por favor? Entonces mira, aquí tenemos a cristianos. Mira, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos, haremos mercadería, haremos negocio y
ganaremos. Y mira, aquí mismo está el siguiente versículo, 14. Cuando no sabéis, esa palabra en el griego quiere decir no poseéis la información de lo que va a suceder mañana. Fíjate bien, ellos ya dicen, no, pues hoy o mañana iremos a tal ciudad. ¿Y cuánto dice que van a estar? 1 año. Y en el versículo 14 el Espíritu Santo les dice, pues ni siquiera poseen la información de lo que va a ser el día de mañana. Es más, ni siquiera saben si van a amanecer. Y sigue diciendo el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, en el original vapor, humo, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjate bien, mi querido hermano. Lo que dice el Espíritu Santo es que para nuestros planes futuros debemos tener una clara perspectiva de lo que es la vida. ¿Me puedes poner la diapositiva 2, por favor? Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Debemos tener una clara perspectiva de la realidad de la vida. Y mira, vamos a descomponer tantito nada más, tantito el siguiente versículo. Ya sabemos lo que querían hacer, mira, los cristianos tibios, los cristianos que estaban en adulterio espiritual. Ya sabemos que se querían ir 1 año, mira, que querían hacer mercadería, que querían hacer negocio y querían ganar dinero. Y en el siguiente versículo 14 el Espíritu Santo les dice, cuando no sabéis lo que será mañana. En el griego ni siquiera tienen la información de lo que va a suceder mañana. Es decir, ustedes no son dueños del mañana. Imagínate de 1 año. ¿Sí te fijas? Ahora mira, por favor, puedes ir a Proverbios 27:1, por favor. Mira lo que dice aquí este versículo de Proverbios. Y ya hay por montones, pero solamente vamos a ver este. Mira Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Es decir, no sabes lo que va a suceder. No te jactes del día de mañana. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos planes a largo tiempo? ¿Te puedes imaginar a Esteban? Por ahí habló Julio de Esteban, que subió, que el primer mártir de la iglesia. ¿Sí se acuerdan? Ok. Imagínate Esteban haciendo planes los próximos 30 años. ¿Con quién se iba a casar? ¿Cuántos hijos iba a tener? ¿Qué les iba a qué escuela los iba a llevar? ¿Te puedes imaginar? ¿Qué pasó con Esteban? Lo mandaron luego para allá. ¿No es verdad? Fíjate bien, mi hermano. ¿Sabes una cosa? En la Escritura tenemos algunos ejemplos de personas que conocieron. Puedes ir a Lucas 12:13, por favor. Tenemos el ejemplo de algunas personas que conocieron personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Personalmente. Porque hay tantas pruebas, bibliografía, de incluso escritores no cristianos. Esos escritores no cristianos son los que dicen, cuentan de un tal Jesús. Incrédulos, no lo conocieron físicamente, no lo vieron,
Pero esos escritores dicen, cuentan de un tal Jesús que hacía milagros, que resucitaba muertos. Así dicen, cuentan de un tal Jesús. Yo por eso cuando tú vienes aquí nomás a calentar la silla y no cambia tu vida, no cambia tu vida, no cambia tu vida, yo siempre digo, cuentan de un tal Jesús, porque estás pegadito a la palabra de Dios, oyendo las verdades espirituales, pero tu vida sigue siendo la misma. Cuentan de un tal Jesús. Hay personas, mi querido hermano, que lo vieron personalmente. ¿Te puedes imaginar cómo predicaba Jesús? ¿Tienes una idea cómo predicaba? ¿Tienes una idea la mirada de Jesús? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea? Lo conocieron personalmente y aún así ignoraron su mensaje. Ignoraron su perdón, ignoraron la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque estaban preocupados por su futuro y por las cosas que brillan. Miren lo que dice aquí Lucas 12:13, mira. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y quiero que te imagines la escena, mi querido hermano, porque pues Jesús vino a curar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos. ¿Te acuerdas? A sanar a los enfermos. Y le sale este imprudente diciéndole: es que no me quieren dar mi herencia. ¿Te puedes imaginar? Seguramente lo esperó terminando de predicar. Ha de haber dicho: no, sí está bien, todo eso que dice sí está bien, pero fíjate que tengo un problema bien grande. Fíjate que mi hermano pues no quiere partir conmigo la herencia. Qué paciencia de Jesús. ¿Te puedes dar una idea, mi querido hermano? Y sigue la escritura. 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y si te fijas cómo es mis frutos, mis graneros, mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio. Afron en el griego, sin sentido, estúpido, ignorante, imprudente, loco. Se ocupó toda la vida de buscar las cosas que brillan. Se ocupó toda la vida de trabajar para hacer y hacer y amontonar y amontonar y amontonar. Y mira lo que le dice nuestro Señor Jesucristo: esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para
con Dios. Si te fijas cómo son muy similares, pero la cosa es que estos dos personajes son incrédulos. Son incrédulos. Y el incrédulo, mi querido hermano, está bien que piense de esa manera. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Yo te he dicho mucho de Arauco, esta empresa que cada que vamos a las noches con Jesús, se ve el humo. ¿A poco no? Trabajan día y noche. Pues en este 2025 hicieron una inversión para surtir a México y América Latina los próximos 30 años. Estos van más lejos que estos de aquí, pues eso es nomás un año. No, estos de Arauco son para los próximos 30 años. Y ni siquiera saben si van a vivir el día de mañana. Pero está bien, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Porque no conocen al Hijo de Dios. Porque no habita el Espíritu Santo de Dios en ellos. Pero que un hijo de Dios ande igual por las cosas que brillan igual que los incrédulos, qué barbaridad. Entonces fíjate bien, mi querido hermano. ¿Me pone la diapositiva número 3, por favor? Entonces, para nuestros planes futuros, para los planes futuros del Hijo de Dios, número 1, debemos entender que es Dios el que tiene el control. De ninguna manera nosotros. Estos que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, estaremos un año, traficaremos y ganaremos. Al final el versículo 14, número 1, les dice el Espíritu Santo, ni siquiera tienen la información de lo que va a suceder mañana. Y número 2, su vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 2 cosas nos dice el Espíritu Santo por medio de Santiago acerca de nuestra vida. Número 1, nuestra vida es como neblina. En el original, humo, vapor. Tiene una característica la neblina. Es ligera, tenue, débil. Ni siquiera es como la niebla. Hay una diferencia entre niebla y neblina. La niebla es más espesa, más densa. La neblina es muy suave. Pues el Espíritu Santo, fíjate bien, lo que dice aquí es que la vida de las personas es como neblina. La vida de las personas es como neblina, débil, tenue, ligera. Y solamente está por un poco de tiempo. ¿Has ido, por ejemplo, en tiempo de lluvias, has ido a la Ciudad de México? ¿Te has fijado, por ejemplo, cuando vas en la carretera y va saliendo el sol, hay una neblina muy ligera? Y en cosa de 15, 20 minutos, ya no está. Casi siempre en tiempo de aguas así es. Pues eso es lo que dice el Espíritu Santo, mira. Número 1, ¿para qué hacen planes tan extensos? Ni siquiera tienen información de lo que va a suceder mañana. Número 2, su vida es frágil. Frágil. Ni siquiera como la niebla. No, es neblina. Y que solamente aparece por un poco de tiempo y luego ya no está. Es decir, dura poco. Es decir, que conforme estamos aquí, al ratito ya no estamos.
Y el Espíritu Santo implícito dice: y ustedes, los hijos de Dios, perdiendo el tiempo en las cosas que se corroen, en las cosas que se pudren, en las cosas que se echan a perder. Dime algo que no se eche a perder. Dime algo de lo que ves que no tenga fecha de caducidad. Las casas tienen fecha de caducidad. Después de 30 años tienen fecha de caducidad. La ropa, los zapatos, los carros, lo que tú me digas tiene fecha de caducidad. Y para Dios todo lo que tiene fecha de caducidad es un engaño, es un fraude, es basura para el apóstol Pablo. Basura. Mira, como neblina, ligera, tenue, débil, y es de poca duración. ¿Puedes ir a Primera de Pedro 1:24, por favor? Miren lo que dice el apóstol Pedro. Solamente vamos a ver una sola cita nada más. Primera de Pedro 1:24, mira lo que dice ahí. Porque toda carne, ¿qué dice ahí? Es como hierba. Toda carne es como hierba. ¿Sí sabías tú que hay flores que salen en la hierba y solamente están en la mañana? Ya en la tarde ya se secaron. Ya se secaron. Ya no están. Pues mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. Toda carne, todos los seres humanos somos como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice Salmo 90 que los seres humanos tenemos un trayecto de vida de 70 años. Nada más. ¿Cuántos años tenemos aquí promedio? Entre las personitas grandes, chavorrucos y los jovencitos. ¿Cuánto promedio? 45 años. Promedio, entre unos y otros. Para 70, ¿cuántos años son? 25. 25 años. Ahora, yo no sé ustedes, pero si te fijas, por ejemplo, una vez cuando somos niños, como que los años son más largos. Pero una vez que empezamos a tener responsabilidades, no se diga cuando llegan los escuincles, ¿cómo se va la vida? Yo tengo 52 años, y me parece increíble. Con la hermana Lilia ya cumplimos 22 años y parece como si la acabara de conocer. 22 años. ¿Cuántos años? Si tengo 52, siendo generosos, ¿cuántos años más me das? ¿20? ¿25? 70 y 80 años, los más fuertes, los más robustos. 80 años. Siendo generosos, pues unos 20, ¿no? Porque con tanto coraje. Máximo 25. No más. No más. Me dice mi hermana Chepis, ¿y a poco usted se enoja? No. Nomás cuando me hacen enojar. Fíjate bien, mi hermano. Toda carne, toda, es como hierba. Entonces, tus planes, tu futuro, primero, nosotros no somos dueños de los días. Nuestra vida es neblina. Ahora, dijeras tú, bueno, vamos a llegar a los 70. Hay quienes no llegan. Hay quienes no llegan.
Yo he sabido de jóvenes de 15 años. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, creo que Huicho me dijo de un joven que le dio un paro cardíaco y tenía creo que 34 años. Mi hermano Huicho, despiértenlo. 34 años o 35 años. Algo así. ¿Te imaginas? 35 años. Ya no, llegó a los 70. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que nosotros no somos dueños de nuestro destino, ni dueños de nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Puedes ir a Santiago 4:15, por favor? Y miren lo que dice el siguiente versículo, el 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos. Esta palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, quiere, es griego telo. Y fíjate lo que quiere decir. Quiere decir desear, prefiere, permite, si es su voluntad. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor desea, si el Señor prefiere, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Mira versículo, ¿me puedes poner por favor la diapositiva número 4? Primero, mira la diapositiva número 4. Para nuestros planes futuros debemos entender. ¿Tú quieres hacer planes futuros? Pues tienes que entender esto, mi hermano. Tienes que tomar en cuenta estas cosas. Pero estas cosas nosotros no las vamos a entender si no conocemos a Dios, si no nos pasamos en la palabra. Porque dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a nuestra vida física y a la piedad, a la santidad, al camino espiritual, dice, esas ya les fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. No tenemos conocimiento, no sabemos nuestros derechos como hijos de Dios, no sabemos nuestras obligaciones, no sabemos cómo piensa Dios, no sabemos. Y por eso es que tenemos que hacerle la lucha por nosotros mismos y nos salimos de la voluntad de Dios. Fíjate bien. Si todas las cosas que pertenecen a la esfera física, a ver, dime algo que pertenezca a la esfera física. Dale un pellizcón al que tienes allá al lado. Mira, esto es lo físico. Hasta que diga, esto es lo físico. Dime algo que pertenezca a la esfera física. Algo. ¿La qué? ¿La qué? La tierra. A la esfera física. A tu caminar. La salud. Tu salud está en manos de Dios. ¿Qué más? Tu vida completa está en manos de Dios. ¿Qué más? El alma, tu trabajo. Pero estamos hablando de lo físico. Como todas las cosas que pertenecen a la esfera física. Tu trabajo. Todo lo físico está incluido ahí. Es decir, si cambias de trabajo, ahí está incluido. ¿No es verdad? Ahora fíjate, como todas las cosas que pertenecen a la vida física, hasta que te mueras. Y ya la vida espiritual, Eusebia, al camino santo, al camino de Dios, a la esfera espiritual, dice, esas ya les fueron dadas. Ya Dios ya se las dio. ¿Por qué? Por su divino poder. Mediante el conocimiento, pero no tiene conocimiento. Y entonces dices tú, madre mía, ¿en qué voy a trabajar? Fíjate bien, con vergüenza te lo voy a decir. Hace aproximadamente 8 años yo estaba en Acapulco y yo no tenía la relación que tengo ahora. Entonces, yo estaba en Acapulco, ya tenía años de cristiano y yo pensaba que solamente era ir al templo,
servir lo más que pudiera. Como mi vida ya había cambiado, ya no tenía ningún vicio, ni mucho menos, yo dije, ya, ok. Y en Acapulco, la verdad es que es un lugar hermoso, muy bonito. A mí me encanta Acapulco y el lugar donde vivíamos muy cerquita del mar. 5 minutos caminando al mar. Ok. Y la vida era tan pacífica que yo decía, híjole, ¿en qué van a trabajar mis hijos? ¿De qué se van a mantener? Y entonces yo hablo con un hermano de aquí y le digo, oye, vamos a Moroleón. Yo conozco el ramo textil, sé de máquinas de coser y yo dije, vamos a Moroleón. Ahí hay máquinas de coser, ahí hay telas, ahí hay mucho negocio textilero. Yo dije, nos vamos para allá. Estos jovencitos desde los 9 años tocan música. Entonces fuimos, ubiqué las 3 iglesias más grandotas en Moroleón. De hecho, ese día hubo un concierto cristiano. Yo dije, ay, de aquí soy. Me vengo para acá, los chamacos se enseñan a trabajar, yo sigo sirviendo porque soy cristiano. Planes y planes. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en Acapulco, todo el mundo sabe la historia. Pablo usaba lentes, estaba muy mal de sus ojos. En la Ciudad de México, en el Hospital de la Ceguera, nos dicen, esa enfermedad no se quita, es progresiva. Posiblemente con los años deje de ver. Eso se lo dijeron como a los 8 o 9 años. Y una de mis hijas le pone las manos a Pablo y le dice, dice Dios que te sana los ojos para que lo conozcas a través de la lectura. Y eso fue antes de irnos al culto. Y entonces dijimos, pues vámonos al culto. Y le dice su mamá Pablo, ponte tus lentes. Porque Marián, cuando le dijo eso, le quita sus lentes y le dice, vámonos al templo, ponte tus lentes. Dice, no mamá, Dios ya me sanó. Y entonces su mamá dice, a ver, tráiganle la Biblia. Le habían regalado una Biblia de letra muy chiquita que no podía leer con lentes. Y le traen la Biblia y sin lentes empieza a leer la escritura. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Yo entré en shock. Porque yo dije, caray, ¿qué no nomás es ir a templo el domingo? Servir un poco, seguir tu vida y Dios allá en el cielo y tú aquí en la tierra. Entonces, en ese shock yo dije, es un Dios de milagros. ¿Sí? Y a la siguiente semana me dice a mí que tengo que regresar a Zitácuaro. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Ahora bien, ¿por qué hacemos planes? ¿Por qué yo estaba haciendo planes? Por ignorancia. ¿Por qué estaba yo haciendo planes? Porque no conocía a Dios. ¿Y por qué estaba yo haciendo planes? Ahorita lo vamos a ver. Mira, para nuestros planes futuros debemos entender, número 1, es Dios el que tiene el control, no nosotros. Nada más imagínate, nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera animales, antes de que el mundo fuera mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Tú crees que Dios no sabía quiénes iban a ser tus padres? ¿Tú crees que Dios no sabía que ibas a ser más mexicano que el pozole? ¿Tú crees que Dios no sabía quién iba a ser tu novio, tu novia? ¿En qué escuela ibas a estudiar? ¿Tú crees que no lo sabía? ¿Y tú crees que no sabía que cuando ibas a llegar aquí te iba a dar hambre? ¿Tú crees que no sabía que te ibas a enfermar porque somos débiles, somos carne? ¿Tú crees que está eso fuera del control de Dios? No, mi hermano.
Dice la Escritura que aún nuestros cabellos están siendo contados. Aún nuestros cabellos. Entonces, cuando nosotros le hacemos la lucha por nuestros medios como ellos, es definitivamente porque no conocen a Dios. No lo conocen. Porque si lo conocieran, sabrían que Él tiene el control completo de nuestra vida. Número 1, es Dios quien tiene el control, no nosotros. Número 2, nuestra vida es como neblina, ligera, tenue, débil y de poca duración. Número 3, mira, si el Señor quiere, ¿qué? Viviremos. Nomás imagínate, nuestro corazón, los médicos no saben cuántos años, cientos de años, por cientos de años hay médicos y ellos no saben qué es lo que hace latir el corazón. Saben que late el corazón y saben que es el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo, pero no saben por qué razón late. No lo saben. ¿Saben por qué se detiene? Porque dicen, no, pues este le dio una trombosis, a este le dio un paro cardíaco, a este le dio esto, a este le dio lo otro. Pero ellos no tienen explicación por qué late nuestro corazón. Nuestro corazón es exactamente lo mismo que la pila de los teléfonos celulares. Sácale la pila. ¿Y qué hace el teléfono? Se apaga automáticamente. Si nuestro corazón deja de latir, ¿a poco no te pasa nada? Pues luego te mueres, ¿no es cierto? Pues mira. Número 3, si el Señor quiere, ¿qué? Viviremos. Nuestra vida se la debemos a Dios. Lo que yo te leí de la oración de Ana, Él da la vida. Él da la vida y Él mismo la quita. Número 4, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es decir, nuestro camino está bajo el completo control de Dios. Completo. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Él no sabía si ibas, por ejemplo, a crecer sin papá? ¿O sin mamá? ¿O sin los dos? No lo sabía. Le cayó de raro. ¿Te cayó de raro? No, mi hermano. Nosotros no somos un accidente. No. Nosotros venimos del Dios de la gloria. Estamos aquí solamente un tiempo. Y no te quepa duda, vamos a donde está Él. Ese es nuestro camino. Por eso, mi querido hermano, por eso es la razón de que mi hermana Irma esté aquí. ¿Por qué? Porque mientras Dios le dé fuerzas, aquí la vamos a tener. Nosotros, yo, en mi amor por ella, pues yo quisiera tenerla aquí 20 años. Yo es lo que yo quisiera. Pero ¿sabes una cosa? El día que ya no esté, vamos a sentir muy feo, pero va a ser una alegría inmensa. Porque no te quepa duda, ella va a estar con Dios. Ella va a estar con Dios y solamente es cuestión de tiempo. Conforme vayamos llegando, allá nos vamos a ver. Allá nos vamos a ver. Dependemos totalmente de Dios. Pásame por favor la diapositiva 5. Ahora mira, seguramente tú te estás preguntando y hasta te rascas la cabeza. Pero entonces, ¿por qué un cristiano se comporta de esa manera? Así como yo me comporté hace años, así como estos, mira. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio, haremos mercadería y ganaremos. ¿Por qué están tras de las cosas materiales?
¿Por qué están queriendo mucho más de lo que Dios les da? ¿Por qué? Pues, ¿sabes qué? Que la razón está en el siguiente versículo. Está aquí mismo. Ve a Santiago 4:16. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Mira Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sabes por qué ellos piensan de esa manera? Porque había soberbia en su corazón. Soberbia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? ¿Sabes por qué yo me quería ir para Moroleón? Porque yo dije, hay trabajo, hay dinero. Yo quería seguir viviendo cómodo. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Yo quería seguir siendo el mismo. Yo allá en Acapulco yo decía, pues ya vivo humildemente. Pero no era verdad. No vivíamos humildemente. Pero yo en mis pensamientos yo decía, no, ya vivimos humildemente. Y mis hijos también eran arrogantes. Yo me acuerdo que en las mañanas hacíamos hot cakes. Había mermelada de fresa, mermelada de chabacano, mermelada de zarza, cajeta, leche Nestlé, miel de maple, jugos de muchos jugos. Y decían, yo no quiero hot cakes. Llegamos aquí y pedían a gritos un hot cakes. Ellos eran arrogantes, igual que yo. Yo no quería, yo decía necesidades. Yo me sentía Limantur, Rivadeneira. Y llego aquí a una vecindad con cobijas prestadas, acostarme en el piso 2 meses y medio. El comedor era un bote de pintura. No teníamos dónde sentarnos. Hacíamos una comida al día, y a veces el desayuno o la merienda, a pasar necesidades. Y cuando yo llego, yo dije, yo ya me voy. Y me salgo a caminar. Yo dije, no, yo no creo que Dios me quiera tener a mí así. Y llego y ya estaban los 4 chamaquitos. Abraham tenía, haz la cuenta, tiene ahorita 21 menos 7, 14, 13, 12, 11. Y ya estaban los 4 y me dicen, papá, no nos queremos regresar a Acapulco. Y dije, no, ¿se quieren seguir durmiendo en el piso? ¿Se quieren esperar a que tengamos refri? No teníamos refri. Dice, sí, queremos pasar lo que tengamos que pasar, si es la voluntad de Dios. Yo dije, bueno, si se van a aguantar, órale. Pero yo ya me iba a regresar, no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque había soberbia, mi hermano. Y esa soberbia le estorbaba a Dios para el plan que tenía para mí y para cada uno de ustedes. Ahorita, mi amado hermano, hay frijoles, gloria a Dios. Hay arroz, gloria a Dios. Lo que haya para la gloria de Dios,
y soy completamente feliz. Y tengo un corazón agradecido que antes no tenía. Y por eso yo me quería ir para Moroleón, para seguir el mismo tren de vida al que yo estaba acostumbrado. Yo era un cristiano disfrazado de humildad. No era humilde. Y por eso dice el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué piensan así? ¿Sabes por qué se quieren ir un año? ¿Por qué quieren comerciar? ¿Sabes por qué no están pensando en las cosas espirituales? Porque hay orgullo. Hay orgullo en tu corazón. Y en ese orgullo no puede trabajar Dios. No puede trabajar Dios, imposible. Porque hay orgullo. Ya Santiago nos habló un poco de la soberbia. Regresa al versículo 6, por favor. Yo esto, mi querido hermano, te lo tengo que platicar. ¿Es algo vergonzoso? Sí, mi hermano. Sí, es algo vergonzoso. Dios quiere sacar el escombro, sacar lo que no sirve de tu corazón. ¿Sabes qué? Yo eso ni siquiera sabía que yo lo tenía. Ni siquiera lo sabía. Yo pensaba que era normal que yo fuera así. Y no, mi hermano. Cuando Dios trata conmigo y me lleva de necesidad y de necesidad, ¿y qué crees? Esos 10 meses en la vecindad fueron los más hermosos de mi vida. Teníamos 3 cuartos. Al principio nos dieron 1 nomás. Ahí nos hacíamos bolas. A los 3 meses nos dan 3. La cocina, un cuarto para los niños y un cuarto para nosotros. Esos 10 meses, uno oraba en un cuarto, otro en otro cuarto, y los otros 4 en la cocina. Fue lo más hermoso. Y una vez, 10 meses, mi hermano, que Dios sacó lo que estorbaba de mi corazón. Entonces un día me dice: va a haber una obra. Yo dije: ay, gloria a Dios, qué bueno, porque hay muchas cantinas y hay muy pocas obras. Me dio mucha alegría. A la siguiente semana me dice: pero tú vas a predicar. Dije: madre mía, ¿yo? Dije: pero si esos son una bola de ladrones, no me pongas a predicar a mí. Yo no quiero predicar. ¿Y sabes qué? Después te das cuenta que un pastor de Dios no tiene nada que ver con el mugroso dinero. No tienes que manipular a nadie, no tienes que torcer la escritura, no tienes que engañar a nadie. No somos saboneros ni somos cobradores, dependemos de Dios. ¿Hay necesidades? Señor, ayúdame. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. Aunque haya hambre, aunque haya desnudez, aunque haya lo que sea. Fueron 3 años muy duros, pero fueron los más hermosos de nuestra vida, porque Dios quitó lo que nos servía. No resistamos la voz de Dios, ni el proceso por el cual nos está llevando. ¿Sabes por qué? Porque nos está haciendo vasos útiles. Vasos útiles. Mira lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, esto ya lo vimos: Dios resiste a los soberbios. Esta palabra resiste, que la Reina Valera traduce de esa manera, antitazomai, literalmente, ¿sabes qué quiere decir? Estar en formación de batalla. Fíjate lo que dice aquí. Dios está en formación de batalla contra los soberbios. Dices tú: ¿cómo pueden ser hijos de Dios y al mismo tiempo ser enemigos de Dios? Ya no lo dijo Santiago al principio del capítulo 4. Ya no lo dijo.
Dios está en formación de batalla. ¿Contra quién? Contra los soberbios. Contra esos que hacen planes a largo tiempo. Contra esos que hacen planes ignorando a Dios. Ahora bien, la soberbia se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando obedeces unas cosas y otras, dices tú, ay, eso no. La soberbia se puede manifestar de muchas maneras. Cuando tú estás en la lectura y dices tú, ay, pero esto no. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Neblina. Por poco tiempo. Pero no lo queremos entender. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios está en formación de batalla contra los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto de que está en formación de batalla contra los soberbios y da gracia a los humildes está por toda la escritura. 6 cosas aborrece Jehová y 7 le dan asco. Y el primero es los ojos altivos. ¿Me pasas otra vez la diapositiva 5, por favor? Mira, los planes de los hijos de Dios. Los planes de los hijos de Dios tenemos que entender, y por eso es tan importante el conocimiento. Por eso, número 1, es Dios el que tiene el control, no nosotros. Nuestra vida es como neblina, ligera, tenue, débil y de poca duración. Si tomamos esto en cuenta, nuestros planes van a ser diferentes, totalmente diferentes. Número 3, si el Señor quiere, viviremos. Nuestra vida se la debemos a Dios. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Número 4, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Nuestro camino está totalmente bajo el control de Dios. Vea Santiago 4:17, por favor. Este es el último versículo del capítulo 4. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y quiero que pongas atención en esta palabra hacer, poieo en el griego. Poner en práctica, llevar a cabo, trabajar en ello. Y al que sabe que debe de poner en práctica lo bueno, que debe de llevar a cabo el consejo. Otras versiones, ¿sabes qué dicen? Al que conoce la voluntad de Dios y no lo hace, dice, le es pecado. ¿Me la pones la misma en NTV, por favor? Miren lo que dice el mismo versículo en NTV. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer. Todos los que estamos aquí, ¿no sabemos lo que debemos hacer? ¿Verdad que sí? Todos los que estamos aquí. Por eso termina Santiago de esta manera. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Puedes ir a Mateo 6:25, por favor? Vamos a terminar con estos versículos. Mira cómo dice Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta al Espíritu Santo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido hermano? Que no terminamos de creerle a Dios. No terminamos de creerle. Por eso es necesario, si nosotros buscamos primero el reino de Dios y la integridad en nuestra vida, todas estas cosas nos van a ser añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ya nos dijo Santiago: no os afanéis por el día de mañana, porque pues ni siquiera sabes si vas a amanecer. No lo sabemos, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Que muchos hemos reconocido a Dios, pero solamente con nuestra boca. Muchos. Y de lo que se trata es que reconozcamos a Dios, pero a través de nuestra vida. Claro que a todos nos falta una medida de fe, eso lo sabemos, a todos. Pero entonces tenemos que orar y decirle, como aquel padre del endemoniado, que le dice a Jesús: ¿crees que yo puedo sacar al demonio de ahí? Y le dice: sí, pero ayuda mi incredulidad. En la medida que busquemos a Dios con corazón íntegro, Él, mi amado hermano, tendrá que acomodar las cosas para añadirnos nuestras necesidades. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Que aquí muchos de los que están aquí me conocen todo el proceso desde que llegamos. Yo te lo puedo decir. Cuando yo llegué de Acapulco, yo traía 45 pesos. Cuando llegó mi esposa de Acapulco, traía 950 o 960 pesos. Vamos a cumplir en este lugar 6 años, y en Zitácuaro 7 años. Y nunca nadie te puede decir
que le hemos hablado para que dé dinero, que le hemos hablado para que nos preste. Solamente nos ocupamos de trabajar en la obra de Dios. Todas las necesidades las ponemos en manos de Dios. A veces nos equivocamos, rectificamos y seguimos caminando. A veces hay dudas, ¿sí, mi hermano? ¿Sí? La duda es disipada el mismo día en la oración. A veces hay aflicciones, ¿sí, mi hermano? Las aflicciones son disipadas en la medida que estamos cerca de Dios. Mis queridos hermanos, yo los animo a que reconozcamos al Dios de la gloria, pero no solamente con palabras. Ya no busquemos hacer las cosas a nuestras fuerzas, porque todo va a pasar. Nos podemos salir del propósito de Dios, nos vamos a cansar y vamos a pagar las consecuencias. No te quepa duda. Mis hermanos, hay algunos avisos.